Perfecto. En honor al tiempo, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar con este seminario y les voy a contar sobre lo que vamos a hacer. Todos ustedes son bienvenidos de escribir en la parte de preguntas y respuestas de la sesión. Cualquier pregunta siempre es bienvenida. Nosotros estamos acá para poder conversar, ojalá, lo más posible. Entonces, por favor, súper bienvenidos a interactuar con las distintas formas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Esteban López. Soy doctora en Economía Regional o en Planificación Regional. Soy profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional. También dirijo académicamente el Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, que tiene una versión regional. Y en este día de 2021, que ya nos deja entrever cuál es la situación que se viene en torno a las distintas cambios que se avecinan dentro del proceso de descentralización. Nosotros queremos poder contribuir con esto a través de la discusión de cuál es la situación laboral en cada región. Entonces voy a comenzar primero muy rápidamente contándoles una visión comparativa de las regiones. Luego voy a pasar a mostrarles la aplicación web que hemos generado para que todas las regiones de Chile puedan tener información un poco más detallada de lo que se ofrece actualmente para tener un diagnóstico más adecuado de lo que es la realidad laboral regional. Y luego de eso vamos a pasar a un panel de preguntas en donde primero van a hablar las distintas expositores que tenemos. Primero quisiera presentarlas. Las personas son Adriana Aguilar. Adriana, si puedes liberar tu audio y presentarte, sería súper bien para eso. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los organizadores de esta actividad, que para mí tiene la expectativa de ser muy constructiva para todos, incluso para los panelistas. Estoy muy motivada también de poder escuchar la exposición de este grupo de personas que han preparado este estudio, con el cual estoy muy de acuerdo, pero que sí se hace interesante la oportunidad de poder discutir algunos puntos. Así que muy agradecida de la invitación y bueno, comencemos para aprovechar bien los tiempos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. ¿Nos puedes contar un poquitito, Adriana, de dónde vienes? ¿Cuál es tu institución? Por supuesto, disculpa. Mi origen laboral es Puerto Natales. Soy gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Última Esperanza es el nombre de la provincia que alberga, ¿cierto?, este bello destino compuesto por dos comunas, Torres del Paine y Puerto Natales. Nuestro principal atractivo, por supuesto, es el Parque Nacional y nuestro principal polo de desarrollo laboral es la actividad turística, así que hoy estoy para representar precisamente lo que nos inquieta en tiempos de crisis, esta situación que ha afectado duramente a este sector y del cual dependen muchas personas en forma directa e indirectamente. Perfecto, muchas gracias, Adriana. La siguiente invitada, panelista que tenemos, es la profesora Mónica Navarrete. Por favor, Mónica, nos hace el honor de presentarse. Muy buenos días a todos, soy Mónica Navarrete, académica de la Universidad Tarapacá, y desde Arica saludo a Carolina, a Gonzalo, a Hernán, a Justina, a Karina, a Lucía, etcétera, todos los que están presentes hoy día. Vamos a compartir con ustedes qué nos ha pasado, ¿no?, desde las regiones en este tiempo de COVID y cómo el trabajo de información del mercado laboral a través de este boletín liderado con Esteban, ¿cierto?, nos ayuda a comprender y mirar lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros sectores. Muchas gracias, Mónica. Y por último tenemos a Rodrigo Candia. Por favor, Rodrigo, nos cuentas quién eres y qué nos vas a contar. Muchas gracias, Esteban. Saludar, por cierto, a Mónica, a Adriana y a todos los que nos acompañan. Agradecerles la invitación. Soy Rodrigo Candia, jefe de la Unidad de Fortalecimiento para la Descentralización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
trabajo de Santiago, por cierto, pero no soy de Santiago, soy de Chillán, la verdad. A ver, y muy apasionado por estos temas de toda mi vida profesional en esto, así que muy contento de participar en este tipo de instancias de alto nivel académico. Así. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Ok, sin más demora, voy a pasar entonces a conversarles un poco, mostrarles un poco cuál es la realidad laboral regional con los últimos datos que tenemos. Entonces, no sé si todos pueden ver la pantalla, pueden quizás pinchar el botoncito, levantar la mano, me gustaría asegurarme que todos están viendo todo. Le doy las gracias, pues, mientras tanto, a Lucía Sánchez y a Andrea Gallardo, que han estado presentándose por el chat. Gracias por Justín, Patricio, Lucía, Andrés, por levantar la mano y confirmar que está esto andando bien. Ninoska, gracias también. Ok, entonces la idea de esto era mostrarles precisamente cómo están las regiones y voy a ir directo al grano, donde muestro acá la situación del porcentaje que cada región tiene en cada uno de estos meses, en lo que va del año, con respecto a lo que era en el 2019. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el punto acá arriba, esta es la región de Tarapacá, y la región de Tarapacá tenía casi 10% más de ocupación en enero del 2020 que lo que tenía en enero del 2019. Entonces, lo que vamos viendo aquí es que todas las regiones, a partir de febrero, comienzos de marzo, comenzaron a caer en su ocupación muy abruptamente cuando entró la pandemia. Algunas no cayeron tanto, como el caso de Aysén, por ejemplo, que en abril ya comenzó a cambiar la tendencia. Otras regiones siguieron cayendo, otras siguieron cayendo hasta junio, otras siguen estando súper abajo, como son los lagos y la Araucanía. Y aquí esto, ojalá, yo sé que como se ve como una maraña de líneas, pero lo que quiere indicar es precisamente que no es la misma situación en cada región. Los bajos han sido muy distintos para cada región, es decir, el fondo, donde ellos tocaron fondo y comenzaron a crecer nuevamente, a recuperar un poco de empleo. Hay incluso regiones como la de Aysén, es muy particular, que a pesar de que comenzó a recuperar mucho antes que los demás, se recordarán que los contagios fueron, la primera hora, es decir, en cierta medida fue bastante controlada ya, han comenzado a volver a caer desde julio en adelante con la expansión del virus y las medidas sanitarias. Entonces, uno no puede hablar de recuperación o de cifras alentadoras en general porque en realidad no es la situación que nos muestran los datos. La situación es muy diversa a través del territorio y necesitamos poder estudiarla con más profundidad. Y esto nos lleva a poder tener como un resumen. Y en esta figura traté de resumir de mejor manera la figura anterior, en donde se muestra que los cuadritos rojos muestran la caída máxima. Por ejemplo, la región de Arica y Parinacota máximamente cayó hasta un 77.3% del empleo que tenía el año pasado, es decir, perdió casi 23% de su empleo en el peor de los casos. Y la recuperación que lleva hasta octubre este cuadro de color rojo claro rosado. Entonces, hasta octubre, que es el último dato que tenemos, la región de Arica y Parinacota tiene solo 85% de lo que era antes del nivel de pandemia, que sería 100%. Entonces, si vemos alrededor, hay una diversidad de recuperación y caída que es muy, muy alta. La situación es muy distinta, no solo por los niveles de la caída, es decir, qué tanto cayó y qué tanto se golpeó, sino que también por los niveles de recuperación. Entonces, por ejemplo, la región de Tarapacá es un caso interesante en donde casi un tercio del mercado laboral se perdió, es decir, casi 30% del mercado laboral cuando cayó máximo, pero también ha tenido un rebote súper grande y ahora está a 93.6% de lo que era el 2019, estoy casi llegando a los niveles del 2019. De hecho, es la región que más ha recuperado empleo, pero después tenemos regiones como la Araucanía, que cayó también bastante, hasta 72,6% y no ha recuperado casi nada. Lo mismo pasa con la región de los lagos y así sucesivamente. Regiones como Aysén, que les decía que no cayó tanto, pero tampoco ha recuperado tanto. Entonces, en ese sentido, la recuperación y la caída ha sido muy distinta a través de las regiones y necesitamos mejores herramientas para poder
estudiarla. Y aquí me parece que es importante hacer como una pausa chiquitita. Lucía Sánchez en el chat nos contaba que está interesada en la industria minera y la industria de los recursos naturales en general quizás, y en el empleo femenino. Entonces acá uno podría dar quizás más doble clics y entender cómo ha sido esta caída en B, ¿no? Que cae mucho y después se recupera también muy rápido para regiones que son claramente mineras como Tarapacá y Antofagasta, que ya están casi sobre el 90% de lo que tenían en 2019, es decir, solo han perdido un 10% en comparación con el 2019. Entonces, una dimensión que es muy importante es que la recuperación de este trabajo ha sido muy informal. Entonces, si uno mira, por ejemplo, Tarapacá, que en el peor de los casos cayó hasta casi 70%, es decir, perdió 30%, pero se ha recuperado todo esto, esta parte de acá, es decir, entre 93 y 71 hay como 22% de recuperación. Ese 22% de recuperación, en este gráfico que usted ve acá, Tarapacá, estamos como a 22%. Acá lo que quiero mostrar es que de este 22% que se ha recuperado hasta ahora, en el caso de Tarapacá, más de la mitad ha sido empleo informal, es decir, empleo precario. Entonces, y si ustedes miran alrededor, los informales son los rojitos, los formales son los verdes, van a ver que la mayoría de la recuperación en casi todas las regiones ha sido en base a trabajo informal y trabajo precario. Hay algunas regiones que tienen más trabajo formal, como la región de Antofagasta, distinta de las regiones de Tarapacá, y eso es importante tratar de ahí quizás mirar cuáles son las diferencias que hacen que estas dos regiones mineras tengan realidades distintas en cuanto a la contratación de nuevas personas, a la recuperación de este trabajo. Hay regiones como Higgins, que casi todo el trabajo que se ha recuperado ha sido informal. Y esto nos deja o nos confirma la súper necesidad de poder trabajar en esta parte, pero también tener claro que la recuperación está siendo informal porque de alguna forma las empresas y las personas ven esta recuperación como simplemente temporal y no quieren casarse de una forma con contratos más de largo plazo. Además, una dimensión importante es que la recuperación está siendo en base a sectores de baja complejidad. Acá mostramos cuánto de la recuperación ha sido liderada y por qué sector. Entonces, en Arica, la mayoría de la recuperación ha sido liderada por comercio, en Tarapacá también, y así sucesivamente vemos que comercio, agricultura, en llamadas de las regiones del sur, y construcción, han sido las regiones o la actividad que más ha llevado la recuperación. Y ahí de alguna forma nos deja entrever que hay otros sectores que se están quedando atrás, que no están generando recuperación y que son los sectores que todavía quedan con respecto al mes pasado. Entonces, esto nos deja la pregunta de qué hacemos y qué se ha hecho hasta ahora. Entonces, lamentablemente hasta ahora tenemos en su mayoría políticas que son espacialmente ciegas. ¿Por qué? Ustedes sabrán de la Ley de Protección del Empleo, en donde vemos que hay una heterogeneidad de cómo la gente o cómo las empresas en particular se han adscrito a esta Ley de Protección de Empleos. Las regiones han sido muy distintas en cómo se han adscrito a esta ley. Y a partir del 6 de abril, esta ley se supone que partía solo por 3 meses en el 2020, pero se expandió hasta marzo de 2021 para suspensión. Y si usted quiere reducir la jornada, usted puede hacer, si es empresario, la reducción del empleo en todo el 2021. Entonces, esta ley da lo mismo donde esté usted, en qué empresa está usted, en qué región y qué tanta exposición al virus está y cuál es el efecto que va a tener. La empresa puede decidir cerrar o suspender la jornada laboral de las personas. Y como vemos acá, la adscripción ha sido muy distinta a través de las regiones. Acá vemos que, por ejemplo, en Antofagasta, el sector de alojamiento y comida representa un 5,3% de las empresas, pero en realidad el 22,4% de las empresas se inscribieron. Ha sido un sector muy golpeado.
Y esto es muy distinto, por ejemplo, con la metropolitana, que solo el 12,8% de las empresas en alojamiento y comida se inscribieron a la ley. Entonces, tener estas diferencias de apoyo que no toman en cuenta la densidad del territorio es importante poder cambiar. Y la última cosa que quisiera mostrarles es que la crisis y las ayudas están rompiendo lo que se llama el flujo circular de la renta. En este gráfico muestra que en este panel superior la mayoría las empresas que tienen la mayor cantidad de suscripción a la Ley de Protección del Empleo, es decir, que tienen trabajadores con la jornada suspendida, están en el cono de alta renta o el cono más afluente de Santiago. Y en ese sentido esto quiere informarnos que las personas que viven en este cono de alta renta y van a volver a cerrar si que hay una nueva cuarentena, o van a volver a inscribirse si hay una nueva cuarentena, están dejando de gastar en estos negocios que habían acá. Si están dejando de gastar, las personas que trabajaban en esa zona de alta renta, en cafés, en restaurantes, en empresas generales, están dejando de percibir sus ingresos y en ese sentido espacialmente también se rompe el flujo circular de la renta y se produce una paradoja, es que las zonas más afluentes muestran mayores niveles de adscripción a la ALPE y no gastan lo que antes gastaban y generalmente no generan esos ingresos para otras personas. Entonces, con ánimo de terminar, la pregunta ahora del millón es ¿cómo seguimos adelante? Y una de las formas es poder generar análisis de información que nos permita seguir adelante y permita liberar un poco la incertidumbre. En ese sentido, nosotros hicimos un boletín laboral que ha estado por más de un año ya circulando en Chile. Comenzamos con Valparaíso, nos seguimos aumentando a distintas regiones. Ahora tenemos 5 regiones, incluyendo la región de Arica y de Magallanes. Y en ese sentido quisimos ir un poquito más allá, mostrando no solo las cifras que muestra el INE, que son informativas, que nos dicen cuánto es la tasa de desempleo, sino que también mostrando interpretación, contando una historia de lo que pasa en los mercados laborales. En este sentido tenemos los contenidos de nuestro boletín, tiene un panorama general, un panorama que muestra la composición sectorial, el panorama educativo, uno de la informalidad y un tema del mes que ha ido variando todos los meses con respecto al COVID, con respecto a la conmutación, el 18O, turismo, etc. Entonces, el proceso de creación de esto ha sido muy interesante porque hemos puesto todo lo que hoy día se llama data science o generación automática de reportes, en este caso utilizando RStudio y todas las bondades para bajar los datos y en cuestión de horas producir un reporte automático con un montón de trabajo detrás para poder sacar los datos o las cifras que son más importantes, descubrir las cifras desde dentro de los datos. Y en este sentido quisiera terminar mostrándoles la página web del Centro de Economía y Política Regional, donde estamos alojando nuestro boletín. Ustedes van a encontrar siempre acá los boletines de las distintas regiones que tenemos en detalle, pero si usted no ve su región, es decir, por ejemplo, usted es de la región de O'Higgins o de la región del Maule, que todavía no tenemos boletín en detalle, usted puede venir acá a este botón donde dice Boletín App, puede entrar a esta página web que se demora un poquitito en cargar porque tiene muchos datos metidos. Imagínense, son todas las encuestas de empleo de hace 3 años atrás procesándose al mismo tiempo para entregarle a usted una figura o una visión panorámica de lo que es las distintas fases de este proceso. Y como ustedes ven aquí, comienza con un panorama nacional, en donde les entregan a usted distintas tasas analíticas, como también la de entrega INE, pero también con la comparación del año pasado. Entonces, por ejemplo, nacionalmente la tasa de desempleo ahora está al 10,8%, si no consideramos los inactivos, pero el año pasado estaba 7%. Y si vemos la tasa de desempleo combinada, es decir, que sí incluye los inactivos que podrían estar potencialmente activos, la tasa de desempleo en realidad pasa del 10,8 al 22,8. Y el año pasado estaba solo a 14. Entonces, acá usted puede jugar con los datos, ver cómo esto ha cambiado, puede cambiar la temporalidad, desde cuándo quiere ver los datos, por ejemplo, verlo desde el 2018, y esto se actualiza en manera de segundos, y usted puede ver cómo era el año pasado,
sacar el 2020, si usted lo quisiera olvidar, mucha gente lo quiere olvidar, pero en este caso nos sirve para poder mirar cómo estamos y vamos viendo que vamos recuperando, pero esta recuperación cada vez se parece ser más lenta. Y todas las otras secciones también están acá, las secciones que les decía del panorama general, poder ver flujos y tasas, los inactivos, la parte sectorial y la informalidad. Y lo más importante es que usted puede escoger cualquier región de Chile para poder tener un análisis detallado. Por ejemplo, la región de Atacama, que no tenemos hoy en día un boletín detallado, tenemos la aplicación en donde usted puede ver muy rápidamente cómo es la situación, cuáles son las tasas, cómo ha ido evolucionando esta región en comparación con los otros años anteriores, y puede meterse al detalle y hacer un doble clic en tratar de ver cómo ha evolucionado la situación ocupacional con respecto al trimestre anterior, cómo van los ocupados, cuántos ocupados se hicieron en el último mes o cuántos ocupados nacieron en el último mes con respecto a los datos que tenemos. Entonces, los últimos datos que salieron de BIN están hasta octubre y acá los tenemos hasta octubre también. Vemos acá la comparación entre las tasas de desocupación y desocupación combinada que les decía, en donde se muestra claramente que hay un quiebre estructural entre lo que pasaba antes, que estas tasas venían muy parecidas y ahora hay una brecha gigantesca entre estas dos. Y así sucesivamente usted puede pasar por el panorama de los inactivos y entender todo lo que tiene que ver con la deserción laboral y por qué la gente no busca empleo. Acá lo más importante es ver que la barra verde es la barra que nos va mostrando que la gente no encontrará, dice que no encontrará, o sea, no busca, perdón, empleo porque cree que no encontrará. Y esto nos habla de todo el desánimo y de la baja expectativa de las personas. Acá podemos ver la evolución a través de la edad de los inactivos para ver que los inactivos parecen ser mucho más, las personas de mayor edad son las que están más afectadas. Podemos ver también el panorama sectorial y educativo con distintas tablas de acá que nos muestran cómo va variando el empleo. Y por ejemplo acá en la región de Atacama, distintas otras regiones, transporte, información y comunicaciones ha sido el sector que más ha sido golpeado con respecto al año pasado, tiene menos 5.000 empleos de lo que había el año pasado y no se sigue recuperando si vemos el trimestre pasado. Y la última sección que tenemos es la variación de la informalidad laboral. Podemos ver cómo cambian y suben los informales. Acá tenemos los informales de negro, que son las personas que más han subido y más han ganado espacio en los últimos meses. Y también podemos ver la variación de la informalidad por industria, con harto detalle. Podemos entender cuántos nuevos informales, por ejemplo, acá crecieron en el sector comercio en esta región. Como les decía, el sector comercio es el sector que más ha liderado el crecimiento, la recuperación del empleo, pero en este caso, como se muestra aquí nuevamente, la mayoría ha sido informal, ¿sí? Comparado con el trimestre pasado. Entonces, muy importante también decir que este boletín ha sido un trabajo colaborativo entre muchos académicos de distintas universidades. Está Patricia Roca de la Escuela de Negocios y Juan Pedro Eberhard también de la Escuela de Negocios, pero también tenemos gente como Nicolás Grau, profesor de la Universidad de Chile, Luis Hershkovich, profesor de la Escuela de Gobierno de la UAI y de COES, Diana Kruger, también de la UAI, Mónica Navarrete aquí presente, Hugo Salgado de la Universidad de Concepción, y acá se nos faltó poner a Sofía Aroca, también de el Galpón Lab en Puerto Natales. También nos ayudó Verónica y Martín, muy buenas personas de apoyo. Y en especial apoyo, nosotros queremos siempre agradecer el apoyo del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, que ha brindado muy gran apoyo al desarrollo de esta actividad. Entonces, quisiera ahora pasar a darle la palabra a Adriana, que nos cuente un poco cómo ella ve la situación en su región aislada en el sur, muy alejada de donde se toman las decisiones acá en la capital, y cómo ella ve su región en términos de la recuperación laboral, y cómo ella cree que podríamos avanzar utilizando esta herramienta de la aplicación y del boletín laboral para poder generar mejor debate regional al respecto. Adelante, Adriana. Gracias.
Bueno, primero felicitar la excelente presentación, muy clarificadora del escenario general y muy profunda también en el detalle, así que felicitaciones por este tremendo aporte que todos los sectores sin duda nos permite visualizar o dar objetividad a nuestras visiones. Lo primero es, bueno, respondiendo a tu palabra, a tu pregunta, perdón, veo bastante oscuro el panorama laboral para nuestro sector, el sector que represento, que es el sector turismo. En general, esto ocurre para todo Chile. Todo el país y sus principales destinos turísticos están afectados. Y bueno, nada, pues me toca representar Magallanes y quiero decir que somos los más afectados. Porque, mira, ayer escuchaba precisamente en estos programas de las redes sociales en donde ya la comunidad discute, opina, ¿cierto? Y da a conocer su situación actual en tiempos de pandemia. Y resulta ser que estas medidas centralistas, que si bien son valoradas, llegan en momentos que no coinciden con las diferentes realidades regionales. Cuando se anunció la Ley de Protección al Empleo, nosotros vimos con mucho positivismo la oportunidad de poder recuperar a muchos de los colaboradores altamente calificados en el sector turismo. Pero lamentablemente en aquel momento la demanda no lo permitía. Por tanto, muchas empresas tuvieron que desestimar esa oportunidad y algunos mantuvieron a sus colaboradores en pacto de suspensión laboral. Estas mismas personas que están en pacto de suspensión laboral y que han ido experimentando esta decaída en sus ingresos, han tenido que acudir, ¿cierto?, a otras opciones para generar el mismo nivel económico que tenían anteriormente. Principalmente les pasa a las personas que en turismo o en servicios turísticos, además de su ingreso, su renta, perciben una propina, por ejemplo, que muchas veces duplica su sueldo. Por tanto, estaban acostumbrados a vivir con ese nivel de ingresos económicos para su familia. Por tanto, estas personas fueron buscando otras oportunidades y después de un proceso de adaptación lograron revertir el tema económico, desarrollando habilidades que aquí lo decimos en la región, son habilidades que le han permitido sobrevivir. Así de duro. Sobrevivir tiene que ver con el concepto de llevar el alimento a su casa, no de mejorar su calidad de vida, porque hablaban de esto de la reconversión laboral, de desarrollo de nuevas habilidades, de ahora ser emprendedor, como algo en positivo, y por supuesto que es positivo cuando desde un escenario desfavorable o neutral pasas a un escenario mejor, al desarrollar estas herramientas y poderlas aplicar en beneficio de tu bienestar. Pero lo que ha pasado ahora es que las personas han tenido que desarrollar estas habilidades para mantenerse y sobrevivir, no para pasar a un mejor escenario. Entonces, estas medidas centralistas llegan en momentos que no coinciden con las realidades locales y también tienen esta mirada focalizada en la región metropolitana, en donde, por ejemplo, la actividad turística se visualiza con un periodo mucho más corto, que es lo que tienen otras regiones como la de Magallanes. En Magallanes el sector turismo reactiva su economía a partir del mes de septiembre. De septiembre empieza la temporada media alta. En octubre ya estamos en alta, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo decae a la temporada media baja y tenemos empleabilidad hasta el mes de abril. Eso es lo que se ha logrado durante muchos años de esfuerzo, de poder ir posicionando el destino y de poder ir trabajando el tema de las estacionalidades en la actividad turística. Entonces, la crisis, la pandemia, ¿cierto?, vino a causar todo este revuelo negativo para este sector,
principalmente porque produce la baja en los flujos, la poca posibilidad de desplazamiento, no hay demanda, no hay visitantes, se cierran las fronteras, particularmente Puerto Natales, desde marzo del 2020, perdón, se cortan los servicios de buses interregulares entre Punta Arenas y Puerto Natales. No hay buses, no hay movimiento intrarregional. Se termina el tema de las llegadas de los vuelos directos a Puerto Natales y disminuyen los vuelos a Punta Arenas. Se cierran las fronteras, no se reciben pasajeros vía marítima y ocurre un congelamiento, literalmente, porque pasamos todo el invierno congelados en la casa, resguardándonos de la pandemia, sin poder incorporarnos laboralmente hasta diciembre. Y aquí nos pasa que estamos dependiendo no tan solo del mercado nacional, que lógicamente es lo que podemos hacer porque el flujo de turistas internacionales es bastante mínimo. Estamos dependiendo de la demanda nacional y al depender de la demanda nacional dependemos del comportamiento de la pandemia en otras regiones con alta población o de ciudades muy pobladas, ¿cierto? Como Santiago y sus diferentes comunas, Concepción, por ejemplo. Entonces, cuando en diciembre Santiago pasa de fase 2 a fase 1, las pocas personas que habían logrado recuperar sus trabajos en el mes de diciembre, esto es una experiencia empírica, sí, en mi familia habíamos recuperado algunos integrantes el empleo en diciembre, y el 15 de diciembre se nos dice se termina la temporada, Santiago pasa a una fase diferente, se bajan la reserva y pasan todos al pacto de suspensión laboral. Luego hubo un cambio nuevamente, creo que fue como el 4 de enero, y Santiago pasa a fase 2 y volvemos a recuperar el empleo. Esta incertidumbre, esta falta de claridad en las proyecciones de la actividad turística producen precisamente irregularidad en la empleabilidad a nivel local, lo que es sumamente grave, ¿cierto? Porque en turismo, solamente en Puerto Natales, el número de personas empleadas en este sector corresponden a 3.000 personas. Estas 3.000 personas dependen de forma directa de la actividad turística. No estoy cuantificando todos los servicios que de forma complementaria se asocian y se vinculan a este motor de desarrollo económico, sino que a las personas que trabajan en agencias, en hotelería, que trabajan en transporte turístico, los guías de turismo, los artesanos, las personas que trabajan en gastronomía. El 80% de estas personas son locales, son personas que viven, que residen en Puerto Natales. Por tanto, es doblemente más grave la situación. Hay un porcentaje de estas personas, de las 3.000 personas que hablo, que provienen de otras regiones también, y principalmente de la zona central, y son puestos laborales de alta complejidad. Por tanto, lo que ocurre también en nuestra región afecta indirectamente, ¿cierto?, a la empleabilidad en otras regiones. Así que, bueno, ¿cómo vemos el panorama? Bastante oscuro, les decía al principio. Queremos que rápidamente las autoridades puedan escuchar y tomar acciones concretas. Hemos visibilizado esta situación desde mayo, julio de este año, del año anterior, y con mucha fuerza a fin de año, buscando las medidas pertinentes y que sean aplicables a la región de Magallanes y en especial con foco en la actividad turística, que es la actividad que ha sido afectada. Y en ese sentido extrañamos, y con mucho pesar, que las medidas sigan siendo centralistas, que no visualicen que sí hay otros sectores de la economía regional que se han podido mantener, y hay otros que si bien se pueden mantener, lo están manteniendo con empleabilidad o mano de obra externa a la región. El caso de la salmonicultura, que en donde se desarrolla en cualquier parte del país, se realiza con mano de obra externa a lo local. Así que estamos esperando, ojalá, poder recibir medidas focalizadas en la actividad turística
planes de empleo que permitan a las personas recuperar su dignidad, porque no se están pidiendo bonos, no se quiere una ayuda social temporal, sino que las personas pueden recuperar su empleabilidad en un tiempo mucho más permanente, ya conociendo el escenario que se nos viene para todo lo que va a ocurrir desde marzo en adelante en este 2021. Lamentablemente el turismo se afectó a nivel mundial, por tanto, pese a las vacunas, las pruebas y todo lo que pase en apuestas que están haciendo los diferentes países, la actividad turística se va a recuperar en alguna medida, esperamos que en un 20 o un 30% a partir de octubre del 2021. Por tanto, nos quedan muchos meses más viviendo este oscuro panorama. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por esa tan elocuente muestra del saber local y de la experiencia de este sector tan dominante en la región de Magallanes, allá en Puerto Natales específicamente. Es claro que la situación ha sido muy, muy difícil y que necesitamos respuestas más locales y esa es precisamente una de las razones de invitar a Rodrigo. Rodrigo está trabajando en esto de ver cómo empoderamos a las regiones con mejores herramientas para hacerse cargo también de sus problemas y también ahí creo que viene todo el desafío de cómo también les traspasamos recursos, no solo las empoderamos, pero también les damos recursos para que puedan hacer de sus problemas una realidad y resolverlos. Entonces, quisiera invitar a Rodrigo que nos cuente un poco cómo desde la Subdere están trabajando en esto, cuál ha sido su trabajo más, o sea, yo sé que no es trabajo de la Subdere arreglar los problemas de la pandemia, pero sí es trabajo de la Subdere generar condiciones para que las regiones puedan empoderarse efectivamente de sus problemas, especialmente en torno a lo que se viene el gran desafío que yo creo que abre una oportunidad gigante, que es esto de la descentralización. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias, Esteban. Saludar de nuevo a todos. Comentarles que, como bien señalabas, nosotros desde la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría estamos focalizados en abordar el desafío no menor, que es apoyar a los gobiernos regionales en la implementación de la que es probablemente una de las reformas más importantes de la institucionalidad subnacional de los últimos 30 años, que es la reforma que terminó de tramitarse en febrero del año 2018, que produjo una serie de cambios relevantes en materia de competencias, de estructura de gobiernos regionales y roles asociados a lo mismo. Si me permiten, quiero compartirles una breve presentación para apoyar los comentarios que me gustaría hacerles. Sí, adelante, Rodrigo. Te voy a dar permiso ahí. Me parece que ahora tú puedes, deberías poder hacerlo. Aprovecho mientras parte de la presentación, de pedirles a las personas que nos cuenten sus preguntas. Hay varias preguntas en el Q&A que las tenemos aquí, las estamos leyendo y las estamos por responder a medida que vayamos pudiendo tener espacio. Entonces, por favor, sigan contándonos sus preguntas, sus comentarios en el chat o en las preguntas. Gracias. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Voy a ir rápidamente al grano para aprovechar el espacio. Quiero comentarles, como bien se señala acá, unas líneas de acción y desafíos que vislumbramos para los gobiernos regionales en el marco de esta nueva institucionalidad. Eso tiene que ver con algunas de las premisas de lo que partimos nosotros todo este trabajo, y que es que, dada la relevancia de esta reforma, que no fue fácil de realizarse, estamos hablando de que aborda un tema como la descentralización, sobre lo cual se habla mucho, y en general, y en voz alta pareciera haber mucho consenso, pero cuando llega la hora de legislar, el consenso no es tanto, ¿no? No es tan sencillo, sino que lo diga esta misma reforma que demoró 3 periodos de gobierno en terminar de tramitar. Sin embargo, dado eso, a pesar de todo, y a pesar de todas esas complejidades, creemos que la nueva institucionalidad genera una serie de condiciones para que, en la medida que lo hagamos bien, podamos efectivamente avanzar en materia de descentralización de manera decidida. Y en eso, como les decía, partimos nosotros de la premisa de que los gobiernos regionales deben asumir el liderazgo en la definición y la construcción del desarrollo regional. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que sean capaces de generar políticas pertinentes a las neutralidades de cada territorio, no espacialmente neutras, como bien explicaba Esteban en su intervención, sino que basadas en el territorio. Eso trae al menos 3 desafíos de política pública que estamos
apoyando a los gobiernos regionales para que sean capaces de abordarlos. Uno que tiene que ver con mejorar la calidad de los instrumentos de planificación de desarrollo regional, para lo cual este tipo de fuentes de análisis de datos son de especial utilidad. Celebrar en ese sentido el trabajo que están realizando a través del centro, porque sin duda que en los temas de política, de diseño de política, de implementación de instrumentos de intervención, de monitoreo y de evaluación, es fundamental contar con datos de esta calidad. Así que instarlos también en eso, a seguir con ese trabajo y a difundirlo también dentro de los equipos de los gobiernos regionales, para lo cual sin duda que nosotros también vamos a apoyar. Eso tiene que ver también con otro de los desafíos, que es que esa planificación no se traduzca en los libritos solamente, que decoren nuestros estantes, sino que tengan expresión directa, entre otras cosas, en las decisiones de inversión regional. Y por lo tanto que la decisión de inversión regional tenga un respaldo técnico mucho más potente. Eso no tiene que ver con que no exista una decisión política detrás. La decisión política siempre es necesaria dentro de este tipo de acciones. Sin embargo, la decisión política no tiene por qué no tener un fundamento técnico potente que la avale. De ahí, de nuevo, este tipo de análisis es de especial utilidad. Y derivado de lo mismo, y de este rol de liderazgo que les mencionaba en un comienzo, la necesidad de articular, de que los gobiernos regionales sean capaces de articular a los actores públicos, privados, sectoriales, municipalidades, académicos y demás, en torno a los objetivos de desarrollo regional, es de especial relevancia para generar corresponsabilidad en torno al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo. Dicho eso, el gobierno regional hoy día se estructura con un organigrama, no es estrictamente un organigrama, pero con un esquema en donde ha aumentado considerablemente su estructura para poder hacerse cargo de este nuevo escenario. Como ustedes quizás lo saben, los gobiernos regionales cuando nacen en el año 1992 y empiezan a funcionar en el año 1994, nacieron con dos divisiones muy fuertemente centradas en canalizar inversión. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional en ese entonces de manera relevante. Luego, en el año 2007, se le transfiere competencia de planificación, y hoy en día, con la nueva institucionalidad, además de formalizarse esa división, cosa que no había quedado en la anterior institucionalidad, se le entregan 3 nuevas divisiones de carácter fuertemente operativo, y que voy a, para efectos de esta presentación, comentar con más detalle lo que concierne a la división de fomento de industria. No solo los gobiernos regionales que hoy día planifican y gestionan la inversión regional, a través del FNR, del FAR y una serie de fuentes de financiamiento más que componen el presupuesto del gobierno regional, sino que también en el marco de su rol de articulación y su rol de intervención directa cuentan con brazos operativos que están en pleno proceso de intervención. Y en eso, desde el trabajo que nosotros hemos estado realizando, lo hemos estructurado orientado a fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales para que puedan asumir estas nuevas funciones, ya de por sí la ley trae una serie de nuevas competencias, más allá de las transferencias que se van a ir haciendo progresivamente, y también adecuar el ejercicio de las competencias que ya tenían los gobiernos regionales, fuertemente centradas, como les decía, en planificación e inversión. Y en eso, a través de una serie de acciones ligadas a apoyar la instalación de infraestructura, en términos de recomendaciones para la organización, los perfiles de cargo, etcétera, etcétera, varias cosas operativas, la capacitación siempre a través de actividades formales o informales, la asistencia técnica, muy de la mano también de organismos internacionales que nos han ido acompañando en eso, las redes de colaboración entre gobiernos regionales, con organismos sectoriales también, y quiero enfatizar esto último porque obviamente nosotros no tenemos que convencer a los gobiernos regionales que es necesaria la centralización, ellos lo tienen mucho más que claro que nosotros. Nosotros tenemos que convencer a los que están aquí alrededor de la moneda de que eso es importante. Y por lo tanto, no solo con el discurso, sino que con ejemplos concretos nos interesa demostrarle a los organismos sectoriales que la descentralización es beneficiosa para ellos también. Con las municipalidades también, etcétera, etcétera. La experiencia piloto, parte del aprendizaje que sin duda que en esta nueva institucionalidad es fundamental que hagamos, en la lógica de lo que mencionaba antes, de ser capaces de hacerlo bien, de demostrar que lo hacemos bien y que por lo tanto vale la pena seguir profundizando en la descentralización. Y lo otro tiene que ver también en la misma lógica con el mejoramiento continuo de la gestión de los gobiernos regionales, que implica, entre otras cosas, que funcionen no como 6 divisiones separadas, sino como un ente único, de manera articulada entre sí. Que es un problema, por lo demás, que no es propio de los gobiernos regionales, sino que en general de la organización de nuestro país. Ahí, Rodrigo,
Disculpa. Interrumpiste un segundo para una pregunta de Claudio Fuentes, dice que me parece súper como relevante lo que acabas de decir. Dice, ¿cómo se alinea el gobernador regional con la mirada del gobierno central en el desarrollo de proyectos regionales y la asignación de recursos? ¿Qué tan alineado ves tú? Que puede que en el papel esté bien alineado, pero en la práctica, ¿qué tan alineado lo ves? Que me imagino que es una pregunta súper relevante en torno a qué tanto la ciudadanía vamos a poder exigir a los futuros gobernadores regionales, incluso a los que se están postulando ahora, que al menos incluyan este tipo de desafíos de sus planes de gobierno, y también en los próximos debates, me imagino que están generando, poder pedirles que nos cuenten esto. Y tú desde la Subdere, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves este alineamiento entre el gobierno regional y el gobierno central? Efectivamente, a propósito de eso, también a propósito de la relación entre delegados presidenciales y gobernadores regionales, se ha especulado mucho. Mucho de esa respuesta está por verse, la verdad. Vamos a tener que verlo en la práctica una vez que los gobernadores regionales entren en ejercicio de sus funciones en junio de este año. Sin embargo, hay algunos datos que nos permiten vislumbrar al menos cómo debería ser. Uno es que, si bien buena parte de la decisión de inversión a nivel regional no es de los gobiernos regionales, claramente, desde el punto de vista de participación de los organismos sectoriales, sobre todo los que tienen que ver con infraestructura, obras públicas, vivienda, representan la mayor parte. Chile no es un país descentralizado en materia fiscal para nada. Los gobiernos regionales no tienen poca plata, para decirlo abiertamente. Y en esa, más allá de que deberían tener más, que es la otra discusión. Y en esa lógica, lo que ocurre hoy en día es que existe una articulación gobierno regional, organismos sectoriales, para complementar recursos en pro de iniciativas de mutuo beneficio. Y que la nueva institucionalidad establece instrumentos para reforzar esa coordinación que en el futuro, a mi juicio, debería profundizarse. Estoy hablando en concreto de los convenios de programación, estoy hablando en concreto de los convenios de programación territoriales. Instrumentos de programación plurianual de inversión y compartida y de aportes compartidos en realidad entre los gobiernos regionales, los gobiernos sectoriales, incluso municipalidades y entes privados. En la medida que la descentralización fiscal se vaya profundizando, que los gobiernos regionales vayan contando con mayor recursos, los organismos sectoriales van a ir tendiendo a disminuirlo en realidad, porque la bolsa al final es una sola. No, hay que sacar la misma bolsa para pasarle uno en detrimento de otro. Y en esa perspectiva, los incentivos para la coordinación deberían ser mayores. Eso por un lado. Por otro lado está lo que les decía, que es que hay varios organismos, sobre todo en materia de fomento, que han visto disminuidos sus presupuestos desde el nivel central y que, derivado de eso, y lo planteo de manera ultra pragmática, han visto incentivados a coordinarse con los gobiernos regionales para alinearse con las políticas de desarrollo productivo que ellos tienen y ofrecerles su capacidad técnica para facilitar la implementación de eso. Eso, que es absolutamente deseable desde el punto de vista de la articulación región-sector, en régimen, insisto, en la medida que la descentralización fiscal se vaya profundizando, debería consolidarse, debería tender a consolidarse. Lo otro tiene que ver con una cuestión más de carácter político, que es que obviamente los gobernadores regionales, una vez que estén, que empiecen el ejercicio, probablemente de las primeras demandas que van a tener, van a ser dos: más competencias y más recursos. Y van a tener no poca capacidad de presión política, obviamente. Estamos hablando de gobernadores regionales como el de la región metropolitana, el de la región de Valparaíso, el de la región de Biobío, entre otras, que van a tener no pocos votos detrás para respaldar estas requerimientos. Y por lo tanto va a haber una presión hacia el nivel central para hacerse cargo de eso. El cómo nos vamos a hacer cargo de eso ya es parte de lo que está por verse, sin duda. Es parte de lo que vamos a ver en el ejercicio político. Pero por ahí a lo menos van a haber varios canales donde debería darse esa relación mucho más fluida entre región-sector, siguiendo también la experiencia comparada de casos similares al chileno, principalmente el francés en torno a esto. Eso. Perfecto. No sé si tiene algo más que decir, Rodrigo, pero me parece que nos queda bastante claro los roles y las capacidades. Había una pregunta por ahí de Manuel Divar desde Aysén preguntando qué tanto habrá la capacidad de generar iniciativas complementarias a la ley de protección del empleo desde los GORES, desde los nuevos gobernadores regionales. Tiene que ver con lo que quiero comentarles a continuación. Así que, si les parece, les quiero mostrar estas últimas dos diapositivas para
aprovechando de responder la pregunta de Manuel, que tienen que ver con los roles que asumen en una de las divisiones nuevas que tienen los gobiernos regionales que les mencionaba en el esquema anterior, que es la División de Fomento de Industria, DIFOI por su sigla, que tiene como función, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, promover, proponer y ejecutar planes y programas en estas materias. Nosotros, por cierto, hemos orientado a los gobiernos regionales y recomendado que eso no lo hagan duplicando la acción sectorial, que le haría un flaco favor al proceso de descentralización desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos. Sin embargo, visto del otro punto de vista, si la política de DNN central no es pertinente a la realidad regional y no está dispuesta a adaptarla a esa realidad, la solución no es que no se haga nada, obviamente. Ahí el gobierno regional debe ser capaz de utilizar las facultades que le confiere la ley para asumir roles en todos esos temas. Y en ese sentido hay 4 ámbitos de trabajo que nosotros nombramos que son relevantes sobre los que ellos podrían ejercer ese rol en concreto, que son los de desarrollo económico local, porque además la ley le entrega facultades para apoyar la función, mejor dicho, de apoyar la instalación de oficinas municipales en materia de fomento e innovación, los temas de ciencia, tecnología e innovación, más allá del filtro regional, por cierto, de desarrollo, temas de desarrollo empresarial y de internacionalización y atracción de inversiones, que ha sido un tema que si bien no es parte de la ley de gobiernos regionales, sino más bien de la ley de la actual institucionalidad de atracción de inversiones, que reemplazó al antiguo SINVER, le entrega facultades al gobierno regionales para instalar estas unidades regionales que se hagan cargo de atraer inversión. Y en eso, y con esto termino, hemos estado trabajando a lo menos en 4 iniciativas ligadas a la generación y el fortalecimiento de capacidades del gobierno regional en torno al tratamiento de estos temas, muy de la mano con organismos sectoriales ligados a esto y de organismos internacionales también, como los que se muestran abajito. Lo primero que tiene que ver con generación de capacidades en aspectos conceptuales, capacidades de planificación e intervención, de desarrollo económico local, perdón, de análisis de dinámicas productivas territoriales, muy de la mano de la CEPAL, también con un proyecto que terminamos hace poco en la región de Ñuble, con el Banco Mundial, de analizar el potencial de inserción de los sectores productivos principales de la economía de Ñuble en cadenas globales de valor, haciendo una serie de recomendaciones políticas que ya le entregan los insumos al gobierno regional de inmediato para poder, de un gobierno regional nuevo como es el de Ñuble, para formular su política en torno a esta materia. Lo otro tiene que ver con un proyecto que estamos partiendo, que nos va a permitir también ejercitar la capacidad de articulación a nivel macro-regional, que es el proyecto de apoyo a la recuperación económica de la macro-región Centro-Sur, comprendida entre las regiones de O'Higgins y de Biobío, 4 regiones, que lo más probable es que se focalice en turismo, por todo lo que bien explicaba Adriana. Y lo otro tiene que ver con el fortalecimiento de capacidad en materia de desarrollo productivo e innovación, con apoyo de la Unión Europea también, que es un subconjunto del proyecto que ya les mencionamos. Y en esto lo que nosotros hemos visto en definitiva, siguiendo los distintos análisis que nos han ido apoyando los propios gobiernos regionales, los organismos internacionales que yo les mencionaba y los organismos sectoriales, hay 2 ámbitos de acción que los gobiernos regionales con distintos énfasis están abordando, que tienen que ver con apoyar la recuperación de la actividad productiva, en donde la articulación público-privada es muy relevante, hacerse cargo de temas de capacitación, la reconversión de personas, el financiamiento, temas de asociatividad, la inteligencia de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y abordar también inversiones críticas de manera directa o también de la mano con los organismos sectoriales, como el de conectividad digital, sin duda, por todo el escenario que estamos viviendo, y otras más ligadas a cohesión territorial, que permita que esas actividades productivas puedan efectivamente insertarse en economías locales y nacionales al menos. Y lo otro tiene que ver con analizar, tal como se señala a la derecha, los problemas estructurales que existen en la economía territorial y aprovechar esta crisis como una oportunidad para abordarlo, siguiendo también lo que ha ocurrido en la experiencia internacional. Y ahí hay temas como la inserción en cadenas globales de valor, que mencionaba que son útiles, el fortalecimiento de los circuitos productivos locales, sin duda, y también el aprovechamiento de ventajas competitivas basadas en rasgos sociales y culturales, entre otros tantos temas. Y a esto me atrevo a agregar también el mejoramiento de la pertinencia de los procesos de formulación y de implementación de instrumentos de fomento, que es algo que sin duda que ha ido tensionando los organismos sectoriales, entre otras cosas, por el ejemplo que viene explicado Adriana en su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. En honor al tiempo, rápidamente vamos a dar paso a Mónica Navarrete para que nos cuente
su visión desde el norte de Chile, desde la parte más norte, y cuáles son los desafíos que ya ve en torno a esta discusión. Muchas gracias, Esteban. Primero, quiero tomar el guante que pusiste en una transparencia, donde el mensaje fue storytelling como metodología. Cuéntanos tu historia. Queremos conocer la historia del mercado laboral. El boletín regional que tú nos acabas, el boletín laboral que nos acabas de presentar, busca poner en valor y poner en perspectiva lo que está ocurriendo hoy en cada una de nuestras regiones. Esta mirada comparativa que nos dice lo que ocurre en una y otra es súper diferente. Por lo tanto, miremos el territorio. Quiero hoy traerlo, pero desde las personas. Entonces, quiero compartirles algunas historias. Con el cierre de la frontera, muchos padres de los estudiantes de nuestro colegio se quedaron en Arica o en Chile, trabajando para enviar dinero a sus familias en Tacna. Uno de nuestros trabajadores viajaba cada fin de semana a Tacna y por quedarse trabajando acá ha tenido un enorme costo familiar. Y sigue la historia, ¿no? Soy una trabajadora de Hansen, empresa aduanera ubicada en el puerto seco de la ciudad de Arica, que se abastece principalmente de la carga boliviana que entra y sale del país. Con la pandemia y a su vez el cierre de frontera, la empresa tuvo que... Y sigue la historia. Con Carlos hemos sido amigos y trabajadores del servicio de transporte de pasajeros de Arica-Tacna, por más de 20 años realizando el viaje entre ambas ciudades. Sin embargo, por la pandemia, cerraron la frontera. Yo me quedé aquí en Arica, mientras que Carlos allá en Tacna pensando que esto sería un cierre momentáneo. Pero hasta ahora... Este negocio nació en pandemia, no todo ha sido malo. Cuando todo estaba cerrado y las personas necesitaban abastecerse de productos, felizmente nosotros supimos emprender una solución para que las personas pudieran acceder desde sus casas al mercado o al mini market. Esto nos ha permitido pararnos. ¿Qué quiero decir con esto, Esteban? Detrás de cada cifra que se está levantando, detrás de cada número que estamos levantando en las regiones, hay historias de personas. Y en la medida que las regiones colaboremos para sacar a la luz información del mercado laboral y que nos preocupemos de lo que está pasando en el territorio, las políticas públicas hoy día pueden ir focalizadas a responder a las necesidades de Carlos, a las necesidades de la empresa, de la persona que trabaja en Hansen, por ejemplo, con la carga boliviana. Arica Parinacota, este territorio es especial. ¿Especial por qué? Primero, porque como frontera, como una región trifronteriza, en particular en la región de Arica-Tacna, el territorio de Arica con Tacna, es considerada como el ecosistema productivo más transitado, dinámico e integrado de América Latina por la OECD. Aquí se concentra, Esteban, Adriana, Rodrigo, el 1,2% de las empresas en Chile. Y el 1,2% de las empresas en Chile, que es muy marginal, el 99% son pequeñas y medianas y microempresas. Nosotros no tenemos grandes empresas. Vivimos de ese sector productivo, de la estructura empresarial, el 45% se dedica al comercio. Y el comercio entre fronteras. Pongan en perspectiva qué significó el cierre de fronteras. Una medida sanitaria, ¿cierto? Pero una medida que nos afecta al ADN territorial, porque está en nuestra historia la transhumancia de estos territorios. Nosotros hemos vivido, hemos pertenecido como territorio tanto a Perú en otra época como ahora en Chile. Tenemos familias allá, tenemos estudiantes que están aquí. Tenemos trabajadores que se quedaron en nuestra casa, pero su familia quedó allá. Por lo tanto, el costo social, familiar y económico de la pandemia en el mercado laboral impacta en todo sentido. Cobra sentido, mucha importancia, boletines como este, boletines como el que usted está levantando, para que nos ayuden a conversar entre las regiones y las regiones hagamos fuerza para que digamos, oye, Arica es diferente. Una política de atención al mercado laboral no puede ser la misma.
porque aun cuando digamos que el comercio es súper importante y que la informalidad nos afecta tanto en Arica, en O'Higgins, Los Lagos y Magallanes, de la misma forma, en donde la recuperación de empleo se ha dado ahí, somos diferentes. Hay un patrón, pero somos diferentes, porque la configuración territorial es distinta. La descentralización, la elección de gobernadores, las preguntas que nos están haciendo hoy, es justamente un llamado a atención de lo que nos escuchan. Nos están diciendo, ¿es suficiente con la elección de gobernadores para mirar el territorio? Creo que no. En la medida que levantemos más estadísticas como estas, vamos a poner en perspectiva lo que hoy está pasando. Y llamaría la atención al storytelling, Esteban. Detrás de cada número hay una persona, hay una realidad, hay una evidencia, hay una particularidad territorial personal que es necesario reconocer. Fíjate, Esteban, que en Arica se reconoce como la ciudad que se mueve, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. Nosotros, yo voy al dentista, a la ciudad de Tacna, ¿sí? Voy allá, ¿cierto? Y traigo mis cosas para acá. Tradicionalmente lo hemos hecho. Preguntémonos hoy día, ¿qué ha pasado con ese sector? ¿Qué ha pasado con la gente que estaba haciéndose un tratamiento dental y de repente cerró la frontera, donde ha seguido con ese tratamiento dental? ¿Qué ha ocurrido con la dueña de casa o la persona que trabaja en su panadería, por ejemplo, y que compraba productos allá para la masandería, productos que se producen en Tacna y eran utilizados como insumo? Hoy día lo tienen que comprar acá. La ciudad más cercana para nosotros es una peruana, no es Tarapacá, no es Iquique. Estamos a 350 kilómetros de Iquique. Por lo tanto, es natural que busquemos nuestros recursos, nuestra provisión de productos en Tacna. ¿Cuánto de nuestras políticas de incentivo al mercado laboral están pensadas en la solución de estas problemáticas que presenta el territorio? De estas problemáticas, la logística que ha tenido que cambiar, la mirada que ha tenido que cambiar. En el boletín, cuando exploramos la región de Arica Parinacota, en cada uno de los trimestres que tú ofreces como opción de análisis, podemos ver quiénes han sido afectados. Personas con menor formación, las personas de 45 años o más, eminentemente ya decimos el sector comercio, turismo, como en el caso de Adriana. Somos una región en donde hay poca manufactura, por lo tanto necesitamos activar el comercio, necesitamos hacerlo. Vivimos desde la calle, vivimos del emprendimiento. Somos así. Basta ver las estadísticas de Perú de emprendimiento y nosotros tenemos el efecto contagio. Somos parte de esa realidad. ¿Qué políticas de empleabilidad se han ocupado aquí en este territorio que consideren aquello? Son llamados de atención que hacemos. Es cierto que se está avanzando, que la municipalidad no es ciega, que el gobierno regional no es ciego, porque son ariqueños también como nosotros, ¿no? Como yo, como otros, como tú, Esteban, que viviste acá. Es cierto. Pero la mirada local tiene que tener un apoyo desde el territorio central. Si no, entonces no tenemos la fuerza para salir adelante. El número, en cantidad, no nos ayuda. Pero cuando iniciativas como esta, conversaciones como esta, conversaciones donde vemos a estudiantes, a Álvaro, Andrés, Carolina, a Gonzalo, Gustavo, conversando sobre esto, escuchando sobre esto, empezamos a llamar la atención. Así que yo no quiero ahondar más en las estadísticas porque creo que el boletín tiene mucho que decir, tiene gran cantidad de información, yo aplaudo la iniciativa. Lo que quiero poner es en perspectiva la persona detrás de ese número y que iniciativas como esta, conversaciones como esta, nos llaman a esa reflexión. Tenemos que conversar las regiones, desde las regiones, con la mirada de las regiones y de los protagonistas de esas regiones. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Mónica, por tan inspiradora y elocuente participación. En realidad, es precisamente uno de los objetivos del boletín y de este proyecto, poner en perspectiva la historia del mercado laboral y también pensar, ojalá, en el futuro, en tener mejores y más completas estadísticas para poder
hacer y seguir haciendo doble clics en las distintas características de la región y entender. Hoy día habían varias preguntas en el chat que preguntaba, por ejemplo, Rodrigo Pérez, ¿qué tanto se puede llegar a ciudades o tener estadísticas de territorios funcionales que reflejen de mejor forma los mercados laborales? Y ahí lamentablemente no tenemos datos. Los datos son súper pobres en ese sentido para poder tener representatividad más abajo de la región. Por ejemplo, en el caso de Arica, la tasa de desempleo o los indicadores analíticos que tenemos se hacen con 1000 observaciones que se ponen en perspectiva y se tratan de generar como, indicadores de representatividad regional, pero que no permiten hacer más. Son 1000 observaciones, son 1000 personas que le tomaron la encuesta para una ciudad de casi 300.000 habitantes, que tiene, como dice Mónica, una dinámica muy distinta por la cercanía de Tacna y por este ADN comercial que decía Mónica, que está tan impreso, no comercial interno, sino comercial hacia afuera, hacia el exterior, y eso no se puede caracterizar lamentablemente en la estadística que tenemos. Entonces tenemos desafíos grandes en torno a generar mejores datos y mejores estadísticas que recojan no solo el big picture, como se dice, o la gran cosa general, sino que también el detalle. Y ahí estoy muy contento de que Rodrigo haya participado con nosotros. Yo creo que él, desde el aparato central, a pesar de tener un corazón en Chillán, él ve quizá con desesperación esta necesidad de que los territorios se empoderen más, encuentren su ADN, como decía Mónica, y desde ese ADN puedan proyectar su futuro y encontrar sus fortalezas, tratar de trabajar en disminuir sus debilidades, y ojalá este mensaje se traspase hacia la subsecretaria Troncoso, hacia las demás personas que están en ese aparato. Ojalá que, como decía Rodrigo, los edificios alrededor de la moneda, incluyendo la moneda, pueda mirar esta realidad y entender que Santiago no es Chile, pero que tampoco Antofagasta es Valparaíso, ni Arica es Magallanes, que todos somos distintos y que en ese sentido necesitamos poder avanzar en concreto y con mayor información. Yo creo que hacemos un mejor trabajo de fiscalización a nuestras autoridades, de poder dar cuenta de que si ellos se están lanzando a querer representarnos, tienen que representarnos de verdad. Así que les doy las gracias a todos y a todas las personas que han participado. Les doy un fuerte abrazo y espero que nos podamos seguir reencontrando. Les invito siempre a seguir revisando nuestra página web ceper.ui.cl, también en la página de coes.cl. Está toda la información sobre el boletín laboral. Cualquier cosa, estamos muy atentos a sus sugerencias, a sus preguntas. Tenemos nuestros canales de redes sociales súper habilitados y abiertos para poder encontrar formas de poder ir mejorando este canal de comunicación y ojalá también expandiéndolo a otras regiones. Con eso y en honor al tiempo, me despido. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias chao, Rodrigo, a todos. chao, Adriana, chao a todos. Gracias. Gracias. Luego, gracias por sumarse todos los demás también. Sí. Gracias, pues.